Bienvenidos a su podcast Tripulantes. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Sabemos que hay muchas dudas entre las jóvenes y los jóvenes respecto al área laboral. ¿Qué hacer si me contratan? ¿Qué requisitos debe cumplir mi contrato? ¿Qué hacer si me despiden? Por lo cual tenemos un invitado muy especial y un experto en el área, el licenciado Mario Francisco Cervantes. Muchas gracias, Jessica. Muy agradecido por la invitación. Pues saludándote a ti y a tu público, a tu audiencia y pues lo que podamos compartir con mucho gusto. ¿Qué nos podía platicar un poco de su experiencia? Pues mi trayectoria es abogado especialista en materia laboral, ya tenemos algunos años, no tan joven, pero creo que todavía me cuelgo la medalla. Sí, nos especializamos en materia laboral, yo estudié en la carrera de licenciatura en Derecho, tengo maestría en Derecho Laboral y pues nos ejercemos en la abogacía, ¿no? Dedicados específicamente en derecho laboral. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Así que Gracias para a no ti. perder más tiempo, empezamos. Platíquenos, ahora sí que a los jóvenes que nos están escuchando, ¿qué es lo que se tienen que fijar ellos cuando reciben su contrato a la hora de entrar a una empresa? Bueno, entrando en materia, como dices, es muy importante que observen las cláusulas del contrato. Al final de cuentas, el contrato es el acuerdo de voluntades entre el patrón y el trabajador. Es muy importante, a lo mejor los jóvenes que se van iniciando en esta área laboral, en su desempeño ya como profesionistas o en inicio de una relación de trabajo, que vean cuáles son las condiciones, ¿no? Eso evita malos entendidos a futuro. Es muy importante el tipo de contratación, que puede ser por tiempo determinado, a prueba, capacitación o por tiempo indeterminado, ¿no? Entonces es muy importante que se fijen la modalidad de la contratación, las labores que van a prestar, obviamente el salario, que se asume que se platicó con anterioridad, pero lo que quede establecido en ese contrato es a lo que se van a obligar ambas partes, ¿no? ¿Y cómo saber si hay un error en mi contrato? Bueno, se entiende, la ley prevé que ese contrato, ese acuerdo de voluntades se establece por ambas partes. ¿Cuál es la realidad? Pues que ya se tiene a lo mejor ya elaborado por la empresa o por el patrón, de acuerdo con la plática previa que se tuvo con el trabajador. Entonces sí es muy importante leer cada una de las cláusulas. En términos generales podemos decir que el contrato se compone de lo que es las declaraciones y lo que son las cláusulas, a lo que se van a obligar ambas partes. En las declaraciones es muy importante fijarse en que el nombre esté correcto, el domicilio, los beneficiarios, que es un requisito que nos pide la ley, qué beneficiarios quedarían ahí para que reciban esos derechos en caso de algún acontecimiento donde el trabajador fallezca. Y sobre todo en las cláusulas, como te comentaba, las obligaciones a las que se está obligando, vaya la redundancia, el trabajador, ¿no? Los jóvenes que en este caso que se inicien en esa relación. ¿Cuál es el momento idóneo en que me tienen que dar de alta en el seguro? Bueno, el derecho a la seguridad social es un derecho humano que tenemos todos como trabajadores. Al momento de iniciar una relación de trabajo, debe ser al momento en que ingresas a trabajar. Básicamente del día 1 estar ya asegurado, ¿no? Hablando de derechos, ¿cuáles son los derechos principales o destacables de la Ley Federal del Trabajo para las y los jóvenes? Bueno, la Ley Federal del Trabajo es proteccionista del trabajador, pero ¿cuál es el objetivo de esa norma laboral? Es el equilibrio entre los factores de la producción, el trabajo y el capital. Entonces, en ese entendido, uno de los derechos que protege la ley es la seguridad social, la dignidad del trabajador y dentro de esa dignidad el que sea un salario justo, el que se reconozca ese derecho a la estabilidad. Se entiende que la relación de trabajo, salvo sus excepciones que prevé la misma ley, es una relación de trabajo por tiempo indefinido, mientras subsista esa necesidad del patrón de trabajar. Entonces, lo concluiríamos en qué derechos protege: el derecho al salario, el derecho a la estabilidad, el derecho a la seguridad social y el derecho a la dignidad, ¿no? ¿Y el joven qué podría hacer si no está dado de alta? ¿A dónde podría acudir? Qué bueno que me preguntas, porque se da mucha interrogantes por esa situación y no están desprotegidos. Obviamente hay una Procuraduría de la Defensa del Trabajo que te puede asesorar, pero que les quede muy claro a todos los jóvenes y a todos los trabajadores que al final de cuentas pueden acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social y hacer valer sus derechos. Hay una opción que prevé la ley donde ellos pueden hacer constar que no están dados de alta en el seguro y ya el instituto
ejerce una facultad que tiene de investigar y regular esa situación, ¿no? ¿Necesito un abogado o una abogada para esto? No necesariamente. Siempre es bueno que se asesoren. Contigo hay asesoría gratuita por parte de la Procuraduría del Trabajo o si quieren acudir con abogados particulares, pero no es necesario. Pueden acudir directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social o a la Procuraduría de Defensa del Trabajo y ahí se les asesora de forma gratuita y se les auxilia. ¿Cuáles son las horas que son permitibles trabajar para los jóvenes? Okay. Actualmente, porque está muy de moda por ahí que hay una se procura una reducción de jornada, pero todavía no está establecido en la ley. La jornada legal es de 8 horas diarias. Entonces, se puede establecer excepcionalmente que se elaboren horas extraordinarias, pero donde esté de acuerdo el trabajador, de mutuo acuerdo, y existiría esa obligación. Pero la premisa básica es que son 8 horas la jornada máxima que establece la ley. ¿Y qué hago yo como joven si me ponen a trabajar más horas de las debidas? Ok. Primero hay que comentarlo al Departamento de Recursos Humanos. Hay que entender que no todo tiene que ser pleito o conflicto, ¿no? Sí. Tenemos que generar esa nueva cultura de mediación, de conciliación, y a lo mejor entre una plática con Recursos Humanos se puede corregir. En caso de que no, siempre hay que acudir con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que está para velar por los derechos de los trabajadores, brindan un excelente servicio y los pueden asesorar para efecto de regular esa situación. No, como te digo, sí en un momento dado se puede llegar a un juicio, pero dejémoslo como la última instancia, ¿no? Siempre hay que agotar el tema de la conciliación. Qué bueno que menciona respecto a la conciliación, que es ahora sí que el nuevo sistema que se está utilizando. ¿Qué podría platicarnos de la conciliación? Bueno, creo que es un mecanismo muy sano, ya es un requisito que establece la ley para efecto de ejercer alguna acción, pero hay que tomar en cuenta que va aparejado de una cultura. Antes no existía esto como requisito legal, entonces se terminaba todo en demandar, en que se iniciara un juicio, y las consecuencias son que las instancias de impartir justicia pues se saturaban, ¿no? Ahora con esta reforma que hubo en 2019, todo se inicia con una conciliación, que es un medio alternativo, es un medio muy sano para arreglar diferencias, que descarga de trabajo a las instancias correspondientes de administrar justicia y también ayuda a que los problemas se resuelvan de una forma más económica, que no le genere gastos al trabajador ni tampoco a las empresas. Así que podríamos llamar que es una mano ayuda a los jóvenes. Correcto, así es muy sano, siempre se busca el que sea un ganar-ganar, el que se vean satisfechas tanto los compromisos del patrón como los del trabajador y que quede un acuerdo donde no trasciende esto, ¿no? Que se quede en buenos términos. Si los jóvenes quisieran terminar su relación de trabajo, ¿cuáles son los pasos a seguir para esto? Okay. Hay que partir de la premisa de que no están obligados a trabajar necesariamente un tiempo forzoso. En lo que son las relaciones de trabajo siempre existe la voluntad, entonces el trabajador en cualquier momento se puede separar, pero hay formulismos. El trabajador que voluntariamente se quiera separar es comunicarlo a Recursos Humanos, al patrón, y se da puede ser por medio de la renuncia, que es el acto unilateral donde el trabajador le comunica al patrón su deseo de ya no laborar en la empresa, ¿no? Entonces es la forma más idónea adecuada de dar por terminada una relación de trabajo por parte del trabajador. Es decir, que si lo mencionan con su propia voz, ¿es suficiente o tiene que haber un documento? Puede existir, es válida la renuncia, que sea verbal, lo idóneo es que haya ese documento donde quede establecido. Hay que recalcar que la voluntad del trabajador de expresar su derecho a ya no laborar en la empresa puede comunicarlo de forma verbal y es válido. Si la empresa me da un documento donde se termina la relación de trabajo, hablando en el escenario que estamos platicando de las renuncias, yo renuncio como joven, me da un documento donde se menciona que yo renuncio, ¿qué información debe tener ese documento? Bueno, como te comentaba, la renuncia es un acto voluntario. Sí es viable que la empresa, por facilitar, le facilite al trabajador esos formatos, pero hay que entender que no debe ser la imposición del patrón, sino la voluntad del trabajador de renunciar.
Ya en el tema del formato, bueno, lo que se caracteriza y lo importante es a partir de qué fecha va a ser exigible esa renuncia o va a ser válida la fecha en que se da por terminada la relación de trabajo y la firma del trabajador, con lo cual ratifica, queda constatado su voluntad de dar por terminada esa relación de trabajo. ¿Puede el patrón obligar al trabajador a quedarse más tiempo para capacitar a alguien? No puede haber esa obligación como tal al momento de la terminación de una relación de trabajo. Puede ser un compromiso que se platique entre trabajador y patrón, obviamente pactando ahí las condiciones, pero no puede ser una obligación cuando ya se da por terminada la relación de trabajo que se le imponga esa carga al trabajador. Una vez que renuncie, ¿se le tiene que dar alguna prestación al trabajador? Sí, al final de cuentas, al término de la relación de trabajo, así el trabajador haya laborado un día o haya trabajado muchos años, se tiene derecho a las prestaciones que por ley se generan, que estaríamos hablando si es una relación donde trascendió más de 15 años o 15 años o más, sí generaría el derecho a una prima de antigüedad, a las vacaciones proporcionales que se hayan generado o que se le adeudan, el pago de aguinaldo también proporcional, asumiendo que se debe lo de ese año que se trabajó, si se quedó pendiente algún salario de cubrirle, sí generan derechos el término de esa relación de trabajo. Al momento de hacer una renuncia, hay que ser claros en que es la voluntad del trabajador y no hay un motivo del patrón para dar por terminada la relación de trabajo, sino que es la voluntad del trabajador separarse. Entonces no opera lo que es una indemnización. ¿Qué puedo hacer si ya renuncié y no me han pagado? Ok. Se tiene el derecho a reclamar el pago de esas prestaciones. La ley contempla que al ser prestaciones económicas tienes hasta un año a partir de que se generó el derecho. Obviamente es importante no dejar pasar el tiempo y reclamarlo. El primer paso sería, ante una negativa del patrón, acudir a ese centro de conciliación para que se le cite al patrón y ver la situación de la omisión de ese pago. ¿Tengo que acudir con un abogado en el centro de conciliación o con mi propia voz es suficiente? No es necesario. Lo del centro de conciliación brinda la asesoría gratuita y ellos están capacitados para asesorar al trabajador en cuanto a los derechos que le corresponden, siempre de una manera imparcial, porque la intención es conciliar esos intereses entre patrón y trabajador, pero se le brinda esa asesoría gratuita. No es necesario que acudan forzosamente con un abogado. Es decir, que si algún trabajador tiene dudas, puede acudir al centro de conciliación y ser asesorado. Sí, es correcto. El trabajador tiene el derecho de acudir directamente al centro de conciliación, que se le asesore de una forma imparcial en cuanto a los derechos que tiene, o puede acudir con algún abogado particular también a que le brinde el servicio. Hay que resaltar que en el tema de conciliación no hay un conflicto como tal, no es necesario que el abogado vaya a ejercer alguna representación como tal del trabajador propiamente, porque ahí lo que se procura es que sea la conciliación directa entre patrón y el trabajador. Si no se llega a un acuerdo en el centro de conciliación, ¿qué sucedería con el asunto? Okay. En caso de que no se llegue a un acuerdo, se le emite una constancia de no conciliación al trabajador y con esto es el requisito legal que establece la ley para poder ejercer una acción legal, ya en un tema de una demanda ante la autoridad que es el Tribunal Laboral. ¿Qué recomendaciones le podría dar a las y los jóvenes que nos escuchan el día de hoy al momento de conciliar? Ok, primero que no se dejen malinformar. Desgraciadamente, como en todo, hay ciertas voces por ahí que con la intención de generar algún provecho económico, pues mal asesoran a los trabajadores, a los jóvenes que van en auxilio de información. Es muy importante no asesorarse bien con un abogado particular y al momento que refiere a un abogado particular, pues que se vea serio, ¿no? Desgraciadamente, como en todas las profesiones, pues hay buenos y hay malos. Siempre hay que buscar que sea formal, que haya un despacho, una trayectoria que respalde. No dejarse informar por las personas que están en la calle o que por ahí se les acercan, y sino acudir directamente al centro de conciliación, que sean los funcionarios, los conciliadores, quienes les brinden esa asesoría. Acercarse al centro de conciliación, no escuchar ahí experiencias ajenas, porque lo que le pudo haber pasado a una persona puede no aplicar para otra. Dos, una vez que se les explique el tema de la conciliación, pues exponer de forma clara la situación, siempre exponerlo de manera con cabeza fría, no dejarse guiar por
por el corazón o el estómago. Hay que entender que estos son conflictos que se desarrollan en una relación de trabajo. Al final de cuentas hay que dejar afuera las pasiones, ¿no? Procurar siempre con la mentalidad y el ánimo de tratar de llegar a un arreglo sin menoscabar sus derechos, pero siempre con el ánimo de que se termine en buenos términos, ¿no? Son las principales recomendaciones que yo les daría. Sí tener al tanto de preferencia su copia de su contrato, lo que recibían por concepto de salario, la dirección donde laboraban, el nombre del patrón, que son requisitos que les van a pedir en el centro de conciliación, aparte de su identificación, su CURP, para efecto de iniciar ese proceso de conciliación. Ya para cerrar esta primera parte, porque tendremos dos, ahorita que menciono lo del contrato, ¿el patrón está obligado a entregarle copia de contrato al trabajador? Sí, es un requisito que establece la ley. Se expide una copia para cada una de las partes. Sí es importante porque ante alguna duda que tenga el trabajador, bueno, puede constatar ahí directamente. Muchas veces por la dinámica o la celeridad con que se dan las relaciones de trabajo, si omite expedir esa copia, siempre es bueno, pueden acudir al Departamento de Recursos Humanos con su patrón a solicitarla. Ese es un derecho que les otorga la ley. ¿Y qué puedo hacer si no me lo entregan? Se puede solicitar, te digo, y al final de cuentas se puede acudir a ese centro de conciliación. El centro de conciliación está para atender todas esas situaciones o irregularidades. Se emite un citatorio y es un derecho que tiene el trabajador, no es una cuestión que tenga que acreditar, simplemente es el patrón el que tiene que acreditar que se le expidió ese contrato, ese documento. Pues primeramente que nada agradecer por contestar las preguntas y dudas que tienen los jóvenes trabajadores. Y chicos, nos vemos en la siguiente parte. Muchas gracias. Gracias a ustedes.